Bienvenidos. Me da gusto estar acá en el primer, digamos, conversatorio de Historia En del 2023. Historia En es un programa que lanzamos desde el Departamento de Humanidades e Idiomas, donde buscamos miradas interdisciplinarias de diversas temáticas y como, digamos, un punto de encuentro, la historia. Parte de nuestra invitación es pensar la relevancia del pasado hoy, entonces pues vamos a hablar de cosas del pasado, pero lo vamos a pensar también como por qué en el siglo XXI podemos seguir hablando de estos temas y qué significado pueden tener. Hoy estamos en Historia en la Literatura. Nuestro tema del día es el Fausto de Goethe. Es una, digamos, de las obras maestras de Occidente en los últimos 200 tantos años. Como es un espacio interdisciplinario, siempre estamos profesores o invitados de otras disciplinas que nos interesan temas y que venimos a discutirlos. Entonces, del Departamento de Humanidades e Idiomas nos acompañan María Elena Ramírez y Enrique, ambos profesores, y de la Decanatura de Economía nos acompaña el profesor Héctor Jaime Martínez. Entonces, pues, tenemos economistas, filósofos, doctores en historia, magísteres en literatura, en estética, acá en un espacio donde vamos a ver que las disciplinas no necesariamente nos tienen que poner una frontera, sino que pueden ser porosas. El tema de Goethe en realidad es responsabilidad de Héctor y Enrique. Hicimos una charla sobre Marx y cuando entramos este semestre me pusieron este tema, donde me pusieron a estudiar porque pues era desconocido, pero pues traemos a este personaje para que podamos explorar la modernidad y la cultura occidental. Entonces, dicho, digamos, esto, bienvenidos a Historia en la Literatura, la vida de Goethe y su obra El Fausto. Para empezar, entonces, me gustaría arrancar con un contexto histórico donde estamos situados. No sé quién quiere empezar hablando por acá, Enrique, Marilena o Héctor. Yo quiero antes compartir el libro, pero también, para que elogiemos, nos lo devuelven. Hola, buenas tardes. Contexto histórico del Goethe. Tenemos que primero pues contar algunas generalidades. Es una obra que se compuso en 60 años, entonces este contexto histórico, geográfico, cultural, filosófico alrededor es largo, es el de 60 años y en 60 años cambian muchas cosas. Entonces quisiera solamente mencionar una de ellas y seguramente nos iremos ampliando ahí sobre el tiempo. El primero es un contexto geográfico. Estamos Alemania, finales del siglo XVIII, la última década del siglo, y un contexto geográfico, una pequeña población alemana que se llama Jena, que queda cerca de la ciudad de Weimar, una población universitaria, una ciudad universitaria, con su universidad, con muchas bibliotecas, con muchas librerías, con muchos estudiantes y con muchos filósofos. Todos los Schiller, los Schlegel, los Schelling, todos juntos en un mismo sitio, y lo que hay también en una ciudad universitaria, tabernas y billares. Eso pues de alguna manera explica parte de la obra. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el contexto en este tema es muy importante, central, porque estamos, Goethe vive en una época precisamente de transición entre la época medieval y el mundo moderno, se lo queremos llamar en otras formas, del feudalismo al capitalismo. Goethe nace en 1749, ¿no? Y murió en 1932, o sea, fue una muy larga vida, que en esa época morir de 83 años, eso era viejito, o sea, eso, ahora 80 años todavía aguanta, pero en esa época solamente muy poquitas personas lograban sobrevivir toda esa vida. Goethe escribe, como dijo María Elena, su obra magna como en 50 años, ¿no? Como en 60 años,
Entonces logró recoger este libro realmente se llama El Fausto, pero es el Fausto 1 y 2. El Fausto 1 lo publicó y como 30 años se publicó la segunda parte, creo que ya había muerto el hombre. ¿Dónde nace? Nace en Frankfurt de Meno, que la actual Alemania, y Frankfurt hacía parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Y eso no era más sino la suma de unos 220 principados. O sea, realmente no había una Alemania, no había un imperio como tal, sino la suma de diferentes estados, cada uno con sus príncipes y con sus diferentes jerarquías, en el cual, entre otras cosas, permanecían permanentes conflictos y permanentes guerras, que entre otras cosas se reflejan también en el Fausto, y no había una unidad nacional. Piensen que la unidad nacional en Alemania solamente se hace en 1871 con Bismarck, ¿no? Después de todo un proceso de confrontaciones militares bastante fuertes, donde los prusianos se imponen sobre el resto de personajes. Entonces, el Frankfurt de Meno, que entre otras cosas odiaba Goethe dijo que esa ciudad nunca le gustó, por eso creo que después se fue para Stuttgart y para otras ciudades. Era una ciudad en tránsito del medioevo al mundo moderno. Era una ciudad que vivía fundamentalmente el comercio, que vivía fundamentalmente las finanzas, y de hecho pues, actualmente es un centro financiero mundial, ¿no? Es, como la bolsa de valores de Frankfurt es supremamente famosa. Entonces en el Fausto, que es su máxima obra, por lo menos con la que ha trascendido, aunque curioso, en la vida de él fue famoso fue por el Werther, ¿no? Las desventuras del joven Werther. Fue famoso, eso la publicó en 1725, 50 y algo, bueno, tenía 25 años cuando publicó su obra. Después él solamente hasta el final de su vida reconoció que sí, que era una buena obra, pero se hizo supremamente famoso por ella. Pero realmente lo que ha pasado a la historia es por este libro. Este libro recoge lo que es el hombre moderno, lo que somos todos y cada uno de nosotros. Por eso es que sigue tan vigente, por eso es que se sigue leyendo, por eso es que se sigue discutiendo, porque de otra manera, muy tempranamente, Goethe tiene la facultad de recoger lo que el nuevo hombre que surgió de la disolución del medioevo hacia el mundo moderno. Alemania, bueno, lo que podría ser más o menos Alemania, pues vivió una revolución en esa época, pero no la revolución que había vivido Gran Bretaña con la revolución industrial, ¿cierto? El centro del capitalismo mundial, la parte económica fue Alemania. Tampoco vivió la revolución política que vivió Francia con la famosa revolución francesa en 1789 y en 1793, pero sí vivió una revolución en el pensamiento. Todos los grandes autores, todos los grandes filósofos nacieron en Alemania, Kant, Hegel, Marx, etcétera, 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 de esa época. Y Goethe logra recoger ese espíritu de cambio y de transformación que estaban viviendo en el mundo político y material el resto de países, pero aquí lo recoge en el mundo del pensamiento, ¿sí? Entonces, Goethe recoge al hombre moderno, es decir, a lo que somos cada uno de nosotros en la actualidad. Bueno, voy a hacer un peaje acá, Enrique, antes de hacerte la palabra. Me parece importante que el público pues como que recoja esta idea que el libro que nos invitó a ver Marilena es una obra que se da durante 6 décadas, es decir, lo que se empezó a escribir a los 20 y tantos va a ser muy diferente a los 70, pero se vuelve un solo libro y lo leeremos más adelante cuando abordemos la obra como tal. Y Héctor sí nos resalta que de todos modos esta modernidad está llena de revoluciones y él nace como en un punto de quiebre, ¿no? Porque ya va a ser adulto para la Revolución Francesa, le van a tocar las guerras napoleónicas, va a estar el tema de la Revolución Industrial, pero también hay todo este movimiento intelectual, y de nuevo las tabernas seguramente tienen algo que ver ahí, de estos jóvenes que cuestionan un orden y la opinión pública, ¿sí? Entonces, Enrique, ya hecho el peaje, sigamos con el contexto. Gracias. Gracias por la invitación, muy contento de estar acá para hablar de Goethe, que es uno de esos personajes que es gigante en la historia de la literatura y de la cultura occidental, y que por eso a veces nos da miedo acercarnos a estos personajes, ¿no? Porque sus obras son cumbres y son gigantes y son unos astros que irradian su luz durante siglos, ¿no?
Y entonces a veces uno piensa que tiene que ser un académico, ser un experto, haberse leído toda la obra para aproximarse, o sea, hagamos una charla sobre Shakespeare, entonces como no, pero ¿qué vamos a decir de Shakespeare? Ya todo se ha escrito de Shakespeare, todo se ha pensado, y resulta que no, precisamente estos clásicos, al ser inabarcables, al ser inabordables, al ser tan gigantes, siempre podemos volver a ellos y rescatar algo, que es lo que creo que estamos intentando hacer acá. Sobre el contexto, pues lo que decía Héctor, lo que decía María Elena, la transformación del mundo, ¿no? La Revolución Francesa cambia el mundo, cambia el paisaje de Europa, la idea de que el hombre puede hacerse dueño de la historia y puede cambiar la historia y puede darle el rumbo a la historia que su voluntad le permita, que se va a hacer gran parte del espíritu de los románticos también, y es que podemos cambiar la historia, podemos modificar la historia. Eso viene con todas las revoluciones políticas, con la Revolución Francesa, pero también el espíritu del siglo XVIII de la Ilustración. O sea, Goethe va a ser el gran hombre ilustrado que abre hacia la modernidad, pero que conecta precisamente con el espíritu de las luces francés de Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert, la idea de la enciclopedia, hacer un saber enciclopédico que reuniera todos los saberes, todas las ciencias, todas las artes, todas las creaciones humanas con las que tratamos de explicar el mundo y la realidad en un corpus de conocimiento y de saber. Entonces Goethe lo que va a hacer es abrazar todo búsqueda de la verdad y de la belleza para ser libres, porque para qué más, y este espíritu enciclopédico todavía en el siglo XIX es que se van a conformar las ciencias humanas y las ciencias naturales como las conocemos, ¿no? Y en él existen como una amalgama, como un amasijo dentro de su interior, donde es un místico loco, va a ser un científico, va a ser un poeta, y entonces es todo ese saber enciclopédico de la época, todo ese espíritu de querer conocer el mundo racional, ilustrado, pero al mismo tiempo Goethe por eso es tan grande, porque va a tener el espíritu racional de su tiempo que quiere explicar el mundo, pero también la pasión más profunda que se va a manifestar en el romanticismo, o sea, la crítica a la razón y la racionalidad, y cómo esta lucha entre razón y emoción va a definir en gran parte los dilemas del hombre moderno, y todo eso está contenido en este personaje, contenido en su obra, el cambio de siglo, el cambio de época, el cambio de tiempo, el cambio de mentalidad, donde se va a desencantar el mundo, como dice Max Weber, y el hombre queda huérfano y algo tiene que hacer. Y creo que en parte es eso, ¿no? Que es ese contexto de transformación y de revolución en el que no solamente, o sea, las grandes obras no solo abren un tiempo nuevo, sino que capturan ese tiempo, ¿no? Lo escriben. Goethe al escribir su obra está escribiendo el siglo XIX, ¿no? Y ahí está contenido y la historia de la cultura occidental, vamos a ver ahorita cuando veamos el Fausto. Pues no sé si quieren agregar algo del contexto y empezamos a desarrollar un poco el personaje de Goethe, pero me interesa llegar a la obra. Pero antes de eso, Enrique menciona el romanticismo, ¿no? Y Héctor nos menciona la revolución industrial, y entonces como esta tensión entre la razón, el hacer y el movimiento romántico. No sé si alguno de ustedes como que podría darnos un poquito de luces para que rompamos con la idea del romántico, con las flores que uno usa en el lenguaje coloquial, y cuando hablamos de los románticos, de qué estábamos hablando. Y se me viene a la mente Beethoven, con esa figura también como del artista, el creador, el genio. Hay una anécdota, que no me acuerdo dónde leí, pero donde Goethe y Beethoven coinciden en Viena después de las guerras napoleónicas, Beethoven siendo más joven que Goethe, y pasa el séquito del emperador, y Goethe se desplaza hacia el Sergio Imperio y baja la cabeza, y Beethoven solo hace un movimiento gestual así, digamos, pues saluda, pero no hace la venia. Y en la anécdota dicen que Beethoven le dice a Goethe, usted es un gran artista, estamos por encima de los emperadores de este poder terrenal, está esta fuerza creativa, no vuelve a echar tanto la cabeza. Machaqué un poquito la anécdota, pero es esa fuerza del artista creador en ese siglo XIX y estos románticos. Entonces yo no sé si nos pueden explicar un poquito qué es ese artista o esa mirada romántica. No sé quién quiere.
Tal vez ahí requerimos como una precisión de cómo van las generaciones. Este Goethe es mayor al resto de los románticos. Esta agenda que les mostraba al comienzo de la ciudad universitaria, a final del siglo, hay un grupo de jóvenes románticos, los magníficos rebeldes, les dice Andrea Ulf, que están en sus 20 y picos, mientras Goethe ya es una persona mayor. Entonces el romanticismo que vive Goethe ya es más reposado. Él sí pasó por el movimiento del Sturm-und-Drang, por el Werther. El Werther, si ustedes, tal vez yo por aquí veo algunos se acordarán, el que se suicida por Carlota, por amor. Es ese movimiento de romanticismo desesperado, las pasiones extremas, el arrebato así totalmente alborotado. Pero más adelante Goethe va procesando y ya incluso hay algunos autores que dicen que es un romántico renegado. Él reniega el romanticismo en algún momento, se va para Italia, conoce el clasicismo y dice: me curé. Si el romanticismo era la enfermedad, el clasicismo es la cura. Entonces esta figura que se alcanza a entrever en el Fausto de un Goethe mayor al resto de los románticos y por lo tanto más sosegado, ya calmado. El primer Goethe lo alcanzamos a ver en el Fausto I, ya en el Fausto II ya no hay nada romántico, es sencillamente un clásico. Yo siempre he tenido ahí como una pasión por Goethe, y lo único que había leído hasta no hace mucho es el Fausto, ¿sí? Porque siempre lo he referenciado por muchos autores que lo miraban precisamente eso como la radiografía que hace del hombre moderno, y solamente me vine a leer el Werther ahorita, aproveché un viajecito para ir a La Guajira, en el mar y tal, entonces me lo leí. Y claro, uno queda impresionado del cambio tan supremamente rotundo, mientras que el hombre racional que está pensando las cosas en mucha profundidad, el otro es el desborde, el sentimiento. De hecho, su obra la publiqué cuando tenía 25 años y marcó un hito en la historia de la literatura de la época. Todos los hombres comenzaron a vestirse como el Werther que él describía. Yo por aquí veo una foto, pues con el levita azul y con tal, y las botas largas, y marcó una moda bastante fuerte, y el impacto de esa obra fue tan supremamente grande que además todo el mundo comenzó a suicidarse, porque el Werther al final del suicidio, y entonces les parecía muy chévere el suicidarse, y en algún momento, en menos de un año, se suicidaron 200 personas. Eso fue un hito bastante significativo, y siempre reconocieron a que fue fundamentalmente por este tipo de obras. Como dice María Elena, él renegó de su obra y siempre lo ocultaba y trataba cuando se fue a Italia, que nadie lo conociera, y todo el mundo cuando lo conociera: ay, usted es el doctor de Werther. Él decía, se negaba que no lo había hecho, y ya estaba escribiendo el Fausto. El Fausto, tal vez es que pasó una reseña muy larga realmente. El Fausto no es Fausto, son dos Faustos, Fausto I y Fausto II, que los escribe con una diferencia de 30 años entre uno y el otro, y se compone de las siguientes partes, que es muy importante. ¿Dónde está esto? Se llama Fausto, una tragedia, de Goethe. Entonces, se compone inicialmente una dedicatoria, un preludio en el teatro, el prólogo en el cielo, que es cuando hace Dios el pacto con Mefistófeles, el diablo, y viene todo el primer Fausto. Luego la segunda parte se compone de 5 actos. Yo me voy a referir en algún momento solamente al acto quinto, que es el que me parece el más relevante para mí como economía, y los estudiantes que están aquí de economía, que es bastante importante, bastante interesante. Fausto era un hombre de clase alta, ¿no? Sus padres pues eran de clase alta. Él alcanzó a ser consejero del emperador en forma directa, entonces adquirió también una cultura política. Por eso es que logra mostrar el intelecto de la obra, las guerras, y conocer hacia adentro cómo se sostenía toda la política. ¿Yo dije? No Fausto, sino Goethe. Y entonces se me fue la paloma. Bueno, pero la idea es que Goethe
En esta obra, junto con la de Werther, realmente está relatando su vida personal. Creo, según lo que leí por ahí en algún lado, fue el primer autor, literato, que coge como ejemplo o relatar su historia la suya propia. Esto no estaba de moda. Y ahora pues es casi que biografía, ¿no? Cualquier escribe, ay no, que yo me fui para tal lado, comienza a relatar alguna novela alrededor de una vivencia personal. En todas estas obras está pendiente los acontecimientos que él vivió durante todo este trayecto de su vida. Lo de Carlota es cierto, o sea, en el Werther fue cierto, el hombre tenía la maña de que era hombre de clase alta y seducía a las niñas bonitas de clase baja. Sí, todas las embarazaba y a todas las... Y tenía unas vidas bastante complicadas. Margarita también está, que está en el Goethe, también está en el Fausto, también era de estas características. Entonces el hombre va relatando un poco su historia, pero está analizando el mundo. Y lo está analizando de la perspectiva de lo que es él y de lo que es el hombre moderno. Bueno, qué pena que se me fue la onda por allá con el teléfono que sonó. Estábamos con el tema todavía no entra en la obra, pero de este romanticismo, de este contexto, y ya como para empezar a hablar de la obra que nos adelantamos una gotica, de todos modos el Fausto no es original necesariamente de Goethe como figura, ¿no? También me parece importante contar un poco que es una figura que históricamente en la literatura ha estado presente. Hay un Fausto histórico que vivió como en el siglo XIV o XV en Wittenberg, con la época de Martín Lutero, que era una especie de profesor medio raro universitario que vagaba por ahí, y que se entró también en la cultura, digamos, de la literatura. Está el Fausto de Christopher Marlowe en teatro desde Inglaterra, y hay versiones del Fausto. Entonces como que esta obra de todos modos, en cierto sentido también como que retoma figuras históricas, cultura popular hasta cierto punto, me imagino, y también hay todo un discurso, yo creo que desde el lenguaje de la literatura para validar también esa identidad, aunque no existe oficialmente alemana, ¿no? Pero como el crear ese sentimiento a partir de una gran obra. Enrique, no sé si quieres arrancar ya tú con la obra o si quieres agregar algo más por acá. Una cosita sobre el romanticismo. El romanticismo surge en gran parte como un movimiento artístico, ¿no? Y es una aproximación a través del arte, y es interesante porque la modernidad en gran parte la entendemos como un proceso de secularización, como un proceso de racionalización. O sea, nos vamos deshaciendo de los dioses y vamos racionalizando el mundo, y vamos racionalizando la experiencia, la sociedad, el Estado, un proceso, o sea, el optimismo racionalista de que todo lo podemos conocer, todo lo podemos dominar, lo que todavía no conocemos estamos en camino de conocerlo, y la razón se va a apropiar del mundo y vamos a manipular y a dominar la naturaleza y vamos a ser los nuevos dioses del mundo. En gran parte eso es el proceso de la modernidad, ¿no? Y el romanticismo surge como una tendencia en contra de esta visión racionalista, y los románticos son los que van a decir: existe la sombra, existe la oscuridad y la razón no puede abarcarlo todo. Hay experiencias, hay fenómenos, hay situaciones de la vida que no se pueden meter dentro de los conceptos ni dentro del marco de la razón, que no son explicables, analizables, categorizables, que es lo que Kant llamó lo sublime, ¿no? Aquello que supera nuestras categorías y nuestra racionalidad, como el dolor, la muerte, la enfermedad, la oscuridad. O sea, es la tragedia de lo humano. Y los románticos dicen: la razón tiene unas pretensiones que en realidad pues no pueden conocer. El mundo es inabarcable, el universo es inabarcable, y la razón jamás podrá tenerlo. Entonces los románticos, frente a ese cientificismo y positivismo de la modernidad, plantean el arte como una facultad, digamos, de construcción de interioridad, el arte y la cultura como una forma también de resistencia frente a la racionalidad de la vida. O sea, es esa lucha entre la pasión y la razón, ¿no? Y entonces los románticos afirman la vida hasta en el dolor y hasta en estas partes oscuras, y hacen literatura y hacen poemas y cantan frente al dolor y frente a la tragedia que es ser humano. Entonces Goethe, en gran parte, con esos arrebatos líricos, con esa pasión tan profunda, cómo va a traducir sus emociones más densas en letras, en palabras, en poesía,
inspira todo el romanticismo, pero lo que ustedes decían pues va a tomar una distancia, pero ya en Goethe está el espíritu romántico, el clamor de la libertad y varias de estas ideas, ¿no? Digamos, para complementar un poco lo que dice Enrique y el propósito acá, yo creo que de todos modos esta dualidad razón, sentimientos, razón, corazón, digamos que puede estar presente en el siglo XXI y tal vez como seres humanos acá lo experimentamos. Héctor nos decía, todos somos modernos, ¿no? Todos los que estamos sentados acá en una institución de corte científico-tecnológico, pues sí que estamos atravesados por lo moderno, pero ¿dónde queda esta tensión? Y cuando hablaba Enrique como que quería resaltarles eso, como que la invitación es saber cómo se ven ustedes también, aunque no hayan leído la obra, que es un clásico de la invitación, pues cómo se ven ustedes en esos puntos. Qué pena que te interrumpí, Enrique, pero... Eso sobre el romanticismo, ¿no? Y ya entonces entramos a la obra. El Fausto, como decía Camilo, el Fausto se convirtió en un mito, ¿no? En un mito, era un personaje que existió, ahí existen las evidencias como contemporáneo de Martín Lutero, y era un mago, ¿no? Georg Faustus, 1400, finales de 1400, y era un tipo que era un tramposo, era un engañador, pero también era astrólogo, mago, nigromante, exacto, era como un culebrero, ¿no? Pero se volvió famosísimo y viajaba por toda Europa, y pues era la idea, el mito terminó convirtiéndose en el que hace un pacto con la magia oscura, con las fuerzas oscuras, o sea, la magia negra es el que hace un pacto con las fuerzas oscuras, por alguna otra razón, para conocer la brujería, para dominar las fuerzas místicas de la realidad. Entonces ese es originalmente este personaje que fue famoso por Europa, pero digamos que fue conocido como un engañador, y esto es interesante porque el arte tiene que ver con el artificio, ¿no? Y cómo necesitamos de la mentira, necesitamos de la ilusión y del engaño para vivir y para darle sentido también a la realidad, ¿no? Y eso lo tenían claro también los románticos. Después Christopher Marlowe, que es un dramaturgo importantísimo inglés, algunos dicen que era Shakespeare, que Christopher Marlowe era Shakespeare en realidad, escribe el Fausto, y un alemán es Spies, también a finales de 1500 hace la recopilación de toda esta historia de este personaje, y posiblemente de ahí se inspira Goethe y otros que después van a utilizar la figura. Pero entonces era una figura, y esto es interesante porque los románticos van a empezar a tomar los mitos para reconstruir los mitos. O sea, en un mundo que se está desencantando, y Goethe va a decir, yo no soy cristiano, ¿no? Yo soy el último pagano, y habla de la potencia del hombre y de la religión de la naturaleza, ¿no? O sea, los románticos van a cambiar la religión por el arte. Ya no le van a rezar a Dios, sino que le van a rezar al susurro de la cascada o a la hoja que cae, ¿no? O sea, a los 5 sentidos y a la naturaleza. Y entonces, ¿qué? Entonces sí, no sé. Que dejan de honrar a Dios y empiezan a honrar. Gracias. Entonces, precisamente estos personajes están quitando a Dios, pero están remitificando la realidad, volviendo a estos mitos, y pues lo que va a hacer Goethe es volver a los griegos, volver a los mitos griegos, y eso va a ser la construcción de la cultura occidental, ¿no? Un eterno volver a los griegos y remitificar la realidad, porque no podemos vivir sin los mitos, ¿no? Hoy más que nunca vivimos mitificados, y los grandes poetas nos ayudan a ver el mundo a través de estos mitos, ¿no? Gracias. Perdón, me devuelvo un poquitico y contesto el Fausto histórico. El componente de la individualidad del yo en el romanticismo, que tal vez no hemos hecho suficiente énfasis en eso cuando Héctor dice, les da por escribir ficciones autobiográficas, algo que hoy en día nos parece tan normal, vienen precisamente de esta época del movimiento prerromántico y del romanticismo.
y pues tiene sus raíces filosóficas en Fichte. Fichte estaba también allá en Jena en la misma década y estaba con toda su teoría del Ich, el yo en alemán, y esto pues necesariamente explica y sustenta todo el asunto de la individualidad, que sea válido que yo me ponga a escribir una ficción donde yo tenga algo que ver ahí. Y Goethe pues lo utilizaba de una manera magistral, que era utilizar la literatura como para procesar la realidad. Él también tiene su Carlota y también se enamora, pero él no hace lo de Werther, deja que Werther sea el que se suicida y él escoge otra solución mucho más racional. Y con el Fausto también hace más o menos lo mismo, deja que el Fausto sea el que se dé las pelas en la ficción, pero en su realidad él lo lleva de una manera más sensata y menos suicida. Les quería traer la cuestión del yo y de la individualidad, que ni siquiera en la parte clásica del Fausto se supera. Está en la parte romántica, en la parte 1, pero también en la parte clásica, que viene directamente de Fichte, o como se diga en alemán. Estamos hablando hoy en español. Bien, y respondiendo a la pregunta sobre el mito de Fausto, sí, efectivamente parece ser posible rastrear históricamente una figura de un doctor Fausto, este embaucador que va de pueblo en pueblo haciendo magia, que hace aparecer una vez a Helena y París griegos en plena Edad Media, y todo el mundo que se preste, todo literato, antes y después de Goethe, tiene su versión de Fausto, y en todos los géneros, en todos los tonos, en comedia, en tragedia. A propósito, esta es una tragedia que termina bien, entonces no es tan tragedia. Pero también hay una figura de Fausto histórica contemporánea de Goethe. Y regreso otra vez a Jena. Les decía, en Jena estaban todos estos estudiantes, filósofos, pintores, literatos, y uno de los que estaban, el primero que llegó, fue Wilhelm Humboldt, hermano de Alexander Humboldt, que era su hermano menor 2 años. Y ahí por supuesto también está Goethe un poco mayor. Perdonen que se los cuente en chisme, pero es que a mí me parece así más accesible. Entonces, pues, ¿qué hace Wilhelm? Wilhelm es sencillamente Guillermo. Le dice a su hermanito, que está dando vueltas por todo el mundo porque lo que más le apasionaba era ser explorador y subirse a cuanta montaña había: vente para Jena en estas vacaciones, me visitas y mira, te ofrezco que te presento a Goethe. Y efectivamente Alexander va a visitar a su hermano, se encuentra con Goethe, a su vez Wilhelm le dice a Goethe: ven, te presento a mi hermano, te va a encantar, no es porque sea mi hermano, pero es que es un genio, es maravilloso, te va a encantar. Y efectivamente empieza una relación entre Goethe y Alexander von Humboldt, que los especialistas, haciendo un rastreo de cartas, por supuesto yo no leí las cartas, sino ya unas fuentes secundarias, dicen que la figura del Fausto está basada en Alexander von Humboldt, que Alexander von Humboldt también quería comerse el mundo, también estaba ansioso de conocimiento, y por su mismo carácter, era un carácter supremamente apasionado, alborotado, que andaba a más revoluciones que el mundo normal, impulsaba a Goethe. Cuando a Goethe le da esta melancolía, que ya ha visto lo que ha pasado con el mundo, que ya ve a Napoleón, que está preocupado por Alemania, dice: el único que me vuelve a reponer las fuerzas de trabajar es Alexander. Dice, con Alexander uno aprende más en un día que leyéndose 20 libros. Y viene de un Goethe que es un Fausto que se lee todo, y dice: con Alexander aprendo más. Hacían experimentos en las vacaciones, siempre se encontraban, hacían experimentos de electricidad animal, que después pues eso se probó que no era tan así como decían ellos, que es lo que se ve en Frankenstein, es que estaban uno al lado del otro, el lago en la mitad, y a un lado Mary Shelley y al otro lado estos haciendo sus experimentos. Diseccionaban cadáveres, su diversión de invierno, 5 de la mañana, con ese frío tan terrible, irse a buscar cadáveres para diseccionar, pasear, conversar, hacer miles de experimentos. Entonces, para contarles eso, que también hay buena evidencia de que hay un Fausto más cercano, que podemos hacer un rastreo histórico más cercano. Gracias. Hago el peaje, Héctor, y ya le paso el micrófono.
pero me parece importante resaltar lo del yo, digamos, en la modernidad, porque nosotros todos damos por hecho muchas cosas de la modernidad como si fueran naturales, y esa postura de pensar desde el yo, pues por lo menos en Occidente sí es algo relativamente reciente, y esa voz que se le da al yo, pues sí, pues por lo menos cuestionarlo y señalarlo. No, pues yo no puedo agregar mucho más, excepto, bueno, resaltar eso de que el personaje de Fausto, pues parece que este fue un hombre que existió en la vida real, para el siglo XVI, ¿cierto? Y son de ese tipo de personajes que como que traspasan la historia, ¿no? Y lo que se hace que los autores es como reescribirlo, reinterpretarlo, releerlo desde su perspectiva teórica o científica o lo que sea, ¿no? Que eso es como bastante común. Y era de todo, ¿no? Y él lo recoge recoge un poco la descripción de lo que es el Fausto en el primer Fausto, el Fausto 1, en la primera parte del Fausto, en un diálogo con él solito, y que parece que esto lo usaban mucho los estudiantes en Alemania, se lo aprendían de memoria, porque como que relataba lo que era el intelectual. Entonces Fausto dice, allá hablando solo, desesperado en su laboratorio, lleno de ensayos y de probetas y de libros, etcétera, etcétera, dice Fausto, con ardiente afán estudié a fondo la filosofía, jurisprudencia, medicina y también por mi mal la teología. Y heme aquí ahora, pobre loco, que no sé más que antes. Me titulan maestro, me titulan hasta doctor, y cerca de 10 años llevo de nariz a mis discípulos de acá para allá, a diestra y siniestro, y veo que nada podemos saber. Oigan, igualito que no estoy en clase, ¿no? Entonces, el tipo lo que está diciendo es, mire, yo soy un intelectual, he dedicado toda mi vida y estoy insatisfecho, que es lo que vamos a hablar, me imagino que a continuación. Tengo el conocimiento, pese a que conozco cada vez más, pues sé menos, ¿no? Y quiero conocer el mundo para ver si salgo de esta insatisfacción. Pues creo que puso el tema, ¿no? Ya arrancamos con la obra, gracias Héctor. Entonces, ¿quién quiere seguir el ping-pong? Bueno, el Fausto. Entonces el Fausto va a ser la obra cumbre de este personaje, que como vemos tenía múltiples intereses y parece que no podía o sea, lo que vamos a ver en Goethe es que hay un proceso de concentración y expansión, una dilatación hacia el universo, hacia todos los saberes, hacia lo universal, y una concentración, o sea, Goethe podía quedarse mirando una rosa profundamente durante horas, ¿no? Entonces ese proceso de ir a lo más pequeño, a lo más grande, lo inabarcable hasta lo más ínfimo, y eso lo vemos en la obra, ¿no? Lo que contábamos hace un rato, se demoró 60 años escribiéndola, o sea, imagínense, alcanzó a terminarla el año en que murió, ¿no? Pero toda su vida escribió fragmentos, que es interesante porque todo el Goethe, todo el Fausto está construido a partir de fragmentos. Escribió un fragmento acá, 20 años después otro fragmento, y en parte eso es el pensamiento de nuestro tiempo, ¿no? Donde ya no podemos tener una visión totalizante de todo el universo, sino que lo que nos quedaron fueron fragmentos. Ya la razón no podía dar una teoría que explicara todo el mundo, sino que lo que hay es una superespecialización y una fragmentación absoluta de los saberes, de las aproximaciones del mundo, y él ya va a tener esa idea de lo fragmentario en algún momento de su vida, renuncia, digamos, al saber objetivo, a encontrar la verdad última para resignarse a que todo lo que el hombre coge es incompleto. El hombre no puede conocer la perfección y no puede alcanzar lo más sublime, ¿no? Y ese en gran parte es el problema del Fausto. El Fausto es el ego moderno insatisfecho. Insatisfecho, ¿por qué? Porque tiene un deseo demasiado grande, porque quiere poseerlo todo. Y quiere saberlo todo, y entre más sabe, más insatisfecho está, y entre más sabe, más grande el enigma del infinito, ¿no? Y entonces va a hacer un pacto con el demonio, y ahí es donde me parece que está lo interesante de esta pieza, y el paso de un mundo a otro, ¿no? El paso a la modernidad, a nuestro tiempo, está en ese pacto con el diablo, como yo lo entiendo, porque en la obra
como yo la veo, el héroe va a ser el antihéroe. O sea, el verdadero héroe es Mefistófeles, el verdadero héroe es el diablo. Y ahí en la literatura y en la historia de la cultura occidental algo pasa, ¿no? Algo pasa donde ya la idea del clasicismo, de la divinidad, de lo puro, se viene abajo y quedamos solos en el mundo con nuestras oscuridades y nuestros fantasmas, ¿no? Entonces, ese antihéroe va a ser el héroe de la modernidad. Ese antihéroe va a ser el personaje que no puede lograr la completud y que siempre va a estar insatisfecho y que siempre va a estar deseando sin lograr colmar su deseo, que va a terminar siendo también la metáfora de el progreso, el desarrollo técnico, la velocidad y bueno, no sé, el problema del tiempo y el capitalismo, ¿no? Y la modernidad es en gran parte un problema de tiempo, y vamos a ver que el pacto con el diablo es un pacto para, en parte, dominar el tiempo. Un poco como Hamlet. Ustedes saben que Hamlet decía: ay de mí que he tenido que nacer en este mundo de caos, ay de mí que tengo que ponerle orden, ¿no? Y eso creo que era un poquito lo que decía María Elena. O sea, Goethe mató a Werther para no suicidarse él, ¿no? O sea, el arte, la literatura, la poesía, como una forma de enfrentar el fardo pesado del tiempo. Y bueno, sí, como capturar, o sea, todo se nos escapa, ¿no? La temporalidad, la conciencia histórica, y es que vamos a morir, ¿no? Entonces hay que hacer un pacto con el hombre moderno, es el que le vende el alma al diablo para dominar el mundo, ¿no? Sí, supongo que para el final nos devolveremos a eso, cómo tenemos que hacer esa actualización de a quién le vendemos el alma hoy, quién es el diablo. Ahorita que había una imagen ahí del Mefisto para los amigos, todo tan feo, yo decía, no, yo me lo imaginaba, chicos, yo leyendo el libro me lo imaginaba mucho más guapo, mucho más atractivo, claro, seductor, o si no, ¿cómo es que le estoy dando mi alma? A este así de feo no. Quería volver sobre lo que decía ahorita Enrique, no lo había pensado así, que tal vez ahí se explica esa terrible insatisfacción. El ideal romántico pide el uno. En la primera frase lo que quiere Fausto es eso, una explicación única que le ayude a entender todo el universo, y después se da cuenta que es imposible y empieza esta fragmentación. Sí, efectivamente Goethe lo escribe fragmentado y ni siquiera en orden. Por ahí me encontré una carta donde estaba muy contento porque había logrado encontrar un puente para unir dos pedazos que había escrito por ahí con 20 años de diferencia. Él va anotando según sus propios intereses epocales y después va buscando cómo ligarlo con la estructura clásica de 5 actos, que era lo normal, pero no se compuso ni se puede entender así en ese orden como tan claro. Y iba yo a la cuestión de la insatisfacción, que sí, que ese pretenderlo uno, que era el ideal romántico, tal vez es lo que lo quiebre tanto. Ahí, solo para decir una cosa con lo que decía Enrique, como que siempre queremos más, ¿no? Y no solo con el conocimiento, sino como hoy en día con el consumo, ¿no? Como que uno recibe algo y no está satisfecho y ya está pensando en la otra cosa, ¿no? Entonces como que ese atravesar que nos dice Héctor, como de eso quererlo todo desde la modernidad, pues quién sabe qué tanto nos afecta. ¿Cuándo están satisfechos? Sí, para poner en contexto un poco la obra de Fausto, esto tiene una historia que no es muy bien hilada, ¿sí? Sobre todo entre el Fausto I y el Fausto II, ¿cierto? El Fausto I se acerca mucho al romanticismo, ¿cierto? Algunos dicen que él no es romántico, sino que abrió la puerta para el romanticismo, para lo que viene posteriormente en su época. Y en la segunda parte pues no tiene nada que ver con la primera parte, excepto que sigue el pacto que hace Dios con el diablo y la lucha por el alma de Fausto. Entonces la historia más o menos es más o menos así. Lo que les acabé de leer, está Fausto totalmente insatisfecho, él es un genio, un estudioso, un profesor universitario, por lo tanto gana poquito.
pero no ha salido de su laboratorio y se siente totalmente infeliz y desdichado. En ese momento entonces prácticamente invoca al diablo, Mefistófeles, y llegan a un pacto, y es que si Mefistófeles logra que él esté satisfecho en algún momento y él diga las palabras mágicas, detente, detente, esto es lo más bello que hay, el alma le pasará al diablo, ¿sí? Previo a eso, que es en el preludio, hay un diálogo entre Dios y el diablo, donde Dios le dice que él tiene un alma pura, que es la de Fausto, y que es incorruptible, y Mefistófeles le dice, no hay nada incorruptible, yo lo voy a corromper, si usted me da permiso, yo deme el tiempito y yo lo transformo. A lo largo de todo el camino, entonces comienza Mefistófeles a mostrarle las bondades del mundo real, ¿sí? Le da poder, le da la sensualidad, entonces lo vuelve bonito, ¿no? Va de una bruja, entonces pasó de ser un anciano a ser un chico bonito, ¿cierto? Que lograba seducir a todas las niñas, entre ellas a Margarita, que era un alma pura. Y pese a que tuvo acceso a riqueza, poder y a toda la vida sensual, él seguía totalmente satisfecho. Algunos autores han dicho, esa es la insatisfacción del hombre moderno, que nunca logra satisfacer su espíritu, siempre quiere aventurarse por nuevas perspectivas para lograr su felicidad y su libertad, pero que esta es inasequible pues, en el mundo moderno. Por allá en el segundo Fausto aparecen 4 mujeres canosas que realmente son como 4 espíritus, ¿no? Que una se llama la escasez, la otra la deuda, la otra la miseria y la otra la inquietud o la zozobra. Y cuando llegan allá a encontrarse con Fausto, pues escasez no, porque el hombre era supremamente rico, deudas pues no tenía porque él era muy rico, la miseria pues no existía. La única que logró penetrar por el ojillo de la puerta fue la inquietud o la zozobra, y con esta alegoría pues lo que está mostrando es cómo el hombre moderno tiene una deuda permanente con la inquietud. Estamos permanentemente en proceso de transformación, en proceso de cambio, en buscar aventuras, en buscar viajar, en buscar satisfacerse a sí mismo, dicha de otra manera, lograr la felicidad, y nunca la consigue. Solamente la consigue con una cosita que es la que vamos a hablar, me imagino que más adelante, o de una vez. Bueno, listo. Entonces, mire, el hombre había pasado por todo. Entonces, ha tenido cuanta niña ha querido, ha tenido poder, de hecho pasó a ser un militar y asesor del emperador, tenía una gran fortuna, tenía acceso a todo el dinero, había viajado todo lo que quisiera, sin embargo seguía totalmente insatisfecho. Y cada nada le preguntaba al diablo, ya listo, ya estás satisfecho, y nada, no está satisfecho. Entonces, él lo que hace es pedirle al emperador, al cual ayudó, porque una sublevación con una especie de guerra civil, y lo que hace Fausto con la ayuda de Mefistófeles es derrotar a los sublevados, y como recompensa lo que le da es unas tierras fangosas, anegadas, que nada más y nada menos que es lo que hoy es como Ámsterdam, ¿no? Ámsterdam, en un poco el norte de Alemania, que eran las tierras de la nada, el mar penetraba y eso era una podredumbre horrible, y él pidió que le dieran esas tierras como recompensa por haber ayudado al emperador a rescatar su poder. Y el hombre dice, yo voy a transformar estas tierras anegadas, que no sirven para nada, en un paraíso donde vivan todos los hombres en la forma más feliz posible, y se dedica a desecarlo, entre otras cosas. En esa época estaban en ese proceso, un proceso de desecación. Ustedes saben, Ámsterdam, eso es hecho, o sea, yo no tenía tierra, la hicieron a través de un sistema de diques y puentes, etcétera, etcétera. Y el hombre entonces contrata, para hacer esta obra, él comienza a sentirse muy satisfecho porque comienza a dominar a una gran masa de hombres, y está en el proceso de la construcción de una obra totalmente nueva. ¿Qué es lo que le llama la atención? Que
por fin descubre, o él descubre como todo el mundo moderno, que el hombre puede dominar la naturaleza, que no es la naturaleza la que le impone la voluntad al hombre, sino que el hombre está en capacidad para imponerse sobre la naturaleza y dominarla. Cuando el hombre domina la naturaleza puede de otra manera regular su comportamiento. En Colombia, por ejemplo, no hemos logrado eso, ¿no? Aquí cada vez que llueve se inunda Bogotá y nos oigamos, ¿cierto? No hemos logrado controlar la naturaleza ni siquiera en las cosas más mínimas. Pero entonces él está tan supremamente obnubilado por el tema de hacer esa gran obra y logra su felicidad cuando vuelve ingeniero. Imagínense, se vuelve ingeniero y entonces construye la obra, y estoy buscando la paginita, aquí la parte importante donde de una otra manera refleja lo que es el mundo moderno, es decir, el capitalismo, que no es más sino la contratación de mano de obra asalariada bajo el mando de un capital que ejerce a través de un plan previamente organizado. Pero es que se me pierde aquí la... Entonces le dice Mefistófeles, dice, Fausto dice, Fausto, por todos los medios posibles reúne masas y masas de obreros, aliéntalos mediante el logro y el rigor, paga, engolosina, engancha. Todos los días quiero tener aviso de cómo se adelanta la emprendida obra del foso. Dice Mefistófeles en voz baja, si no estoy mal informado, no se trata de un foso, sino de una fosa. En la construcción de todas esas obras murieron cientos y cientos de trabajadores. El hombre logra controlar la naturaleza, pero a un costo social y a un costo humano bastante fuerte, y está realizando una gran obra de ingeniería, y ahí después de este proceso pues es cuando por fin dice, detente pues, eres tan bello, y ahí es cuando pierde el alma, muere, y Cristo lo quiere. Pero no, detente instante. Detente pues, eres tan bello, era la frase, ¿no? ¿Dice ahí? Sí, detente pues, instante. Sí, pues eres tan bello. Bien. Ahora, es el instante lo que sí, quiere detener. Correcto. Bueno, pero previo a eso hay una historia que también me llamó poderosamente la atención, le hemos hablado por ahí al calor de varios cigarrillos, ¿no? Y es una historia es que él ya domina, armó su propio reino, totalmente dominada la naturaleza, la extensión de tierra de él es gigantesca porque logró controlar el mar, unos diques, entonces la tierra es bastante grande, pero cuando él se asoma hay una pequeña choza que tiene una campanita arriba, en donde vivían dos ancianos, un señor y una señora bastante viejos, pero que vivían satisfechos y felices en su pobreza. Y para Fausto, a Fausto eso le molestaba porque con esa construcción ahí no podía ver la grandeza de su obra. Él se molesta, les hace unas propuestas de que se vayan para otro lado y les dan una finca, pero los viejitos nada que se querían ir, y le dice a Mefistófeles que los tenía aburridos el campaneo de la pareja y que él le gustaría que desapareciera. Pues Mefistófeles ni mal y él lo que hace es meterle candela a la finca en el cual se mueren los dos viejitos, y después Fausto pues dice que no era lo que quería, pero bueno, que qué bueno que pasó esto, ¿sí? Entonces es la consigna del progreso. El progreso viene acompañado de devastación, lo bueno viene acompañado de lo malo. El capitalismo, y los que aquí que tengo los estudiantes de economía política, ¿cierto?, construye palacios, se construye carreteras y construye el mundo a imagen y semejanza del hombre, transforma las fuerzas productivas, revoluciona las fuerzas productivas, lleva al progreso, pero sobre un gran proceso de devastación que implica de otra manera la desposesión de los medios de producción por parte de los trabajadores directos, de los campesinos y de los artesanos. Toda la historia del mundo moderno está acompañado de progreso y devastación. Cuando yo leí el libro de Hobsbawm, el de Historia del siglo XX, que se llama La Era del Desastre, creo que se llama, ¿no? La Era de los Catástrofes, él resalta precisamente este aspecto, dice,
Nunca en la historia de la humanidad en el siglo XX hemos logrado tanto a través de la ciencia. Hemos logrado controlar la muerte, hemos logrado controlar la viruela, hemos logrado elevar el nivel de vida de la población. La población ahorita vive más, pero es la época de mayores desastres, es la época de las 2 guerras mundiales. ¿Sí? Es la guerra de es la época de los gulags, es la época de los campos de concentración, es la época de los Vietnam, es la época de los Coreas, es la época de las guerras. ¿Sí? Progreso y devastación es lo mismo. El mundo moderno viene acompañado, como decía Marx, chorreando sangre por cada uno de sus poros. ¿Sí? Este es el héroe moderno, este es el Fausto que está descubriendo Goethe en ese momento, y por eso es que lo retoman todos los clásicos. El campo específico de la economía política lo retoma en forma bastante frecuente. Muy interesante. Yo quisiera como tener 2 intervenciones de ustedes ahorita y poder abrir al público el micrófono para dialogar también con ellos. Pues sin duda pues queda uno sacudido con lo de la modernidad y el no agotarnos, ¿no? Como querer más. Bueno, ¿qué más? Qué interesante, ¿no? Pues a mí sobre todo quisiera para ir cerrando ese pacto con el diablo, lo que les decía del antihéroe, que replantea en gran parte cómo se entiende la cultura. O sea, los protagonistas de la historia van a ser Caín, ¿no? Judas, o sea, visto desde esta perspectiva, ¿no? ¿Quiénes son los que más enseñan? Muchas veces los que están del lado de la oscuridad, ¿no? Y ese pacto con el demonio, o sea, antes se entendía el ser humano como neutro, ¿no? Y entonces está Dios tratando de llevárselo para un lado y está el diablo tratando de llevárselo para el otro. Entonces el libro de Job es el que todo le sale mal, pero igual sigue creyendo en Dios, ¿no? Y entonces no deja que su voluntad se tuerza y sigue firme creyendo en lo que no concuerda con la realidad, ¿no? Porque la realidad sobre todo es dolor, entre otras cosas, ¿no? Entonces el Fausto es el que cae en la tentación del lado oscuro, pero en parte lo que Goethe nos está mostrando es esa dialéctica esencial de lo humano, ese dualismo. Goethe va a decir: estoy dividido, mi existencia está dividida hasta el infinito. O sea, como el bien y el mal están dentro de nosotros, ¿no? O sea, del Fausto va a salir no solo Frankenstein y el Dr. Moreau, sino Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Que es lo que dice: el monstruo está dentro de nosotros, el monstruo somos nosotros. No podemos sentir alegría sin dolor, no podemos amar sin sufrir. Van unidos, ¿no? Es esa dialéctica esencial de la existencia. Así como no podemos llevar a cabo el progreso sin la muerte de los trabajadores, ¿no? No podemos hacer el canal de Panamá sin miles de muertos. No podemos hacer, o sea, es la gran paradoja de la existencia humana, ¿no? No hay felicidad sin dolor. Y la paradoja de Occidente, porque Occidente creó los derechos humanos, Miguel Ángel, Leonardo, Beethoven, pero también los campos de concentración y la bomba atómica, ¿no? O sea, Occidente ha hecho las mejores obras de la humanidad y ha hecho las peores al mismo tiempo. Occidente es lo más grande de la historia y al mismo tiempo es lo más terrible de la historia, simultáneamente. Y eso creo que es una de las grandes profundidades de la obra de Goethe y del Fausto, y es mostrarnos esa ley de los contrarios inherente y esencial a la existencia, y es que no se puede alcanzar la belleza sin pasar por la fealdad. No se puede pensar la razón sin la sin razón, no se puede pensar lo alto sin lo bajo, no se puede pensar lo bueno sin lo malo, porque van unidos, ¿no? Y cada uno contiene, la bondad contiene el mal, y el mal contiene el bien también, y a veces hacemos el mal y produce efectos buenos, a veces hacemos el bien y produce efectos negativos, y como no podemos escapar de ese dualismo, y eso va a estar en la dialéctica de Hegel, en las visiones históricas del romanticismo. Nietzsche lo va a plantear en términos de lo dionisiaco y lo apolíneo. Freud lo va a plantear en términos de Eros y Tánatos, las fuerzas creativas y las fuerzas destructivas, pero el punto es que están unidas y que no se puede alcanzar la felicidad ni la perfección sin pasar por la tristeza, la angustia y la imperfección.
más profunda, ¿no? Y ahí está gran parte de la historia de Occidente, ¿no? Sí. Gracias. Yo me voy a ir por otro lado, voy a volver otra vez al individuo. Ahorita que Enrique habla del pacto, el pacto es lo central en la obra. Héctor les contó sucintamente la obra sin hacerles mucho spoiler, ¿no? Un hombre ansioso de conocimiento hace un pacto con el diablo, con el permiso de Dios. El diablo le concede todo, pasa muchas aventuras, va al cielo, a la tierra, vuelve y termina en Holanda haciendo rompeolas y diques. Y no les cuento el final. Bien, pero la cuestión... Que terminaba bien, ¿no? Les dije que era una tragedia con happy end. Sí, pero no se sabe cuál es el bien. Y esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es la salvación para actualizarlo en términos nuestros? Pero antes de la salvación, ¿cuál es el pacto? El pacto original en el libro es mi alma a cambio de comprender, a cambio de conocimiento. Pero este hombre, yo me imagino las bibliotecas de ellos, una las he visto, libros y libros y libros y libros. ¿Quería más libros, Fausto? No, tal vez no es eso. Más adelante está la formulación, la misma que nos decías ahorita, de lo que él quiere es llegar a un instante en el cual pueda decir, quieto, este instante, quédate acá, no avances más. Y quería ligarlo con lo otro que mencionaba, las 4 mujeres estas canosas, están descritas en la obra como 4 mujeres canosas, son 4 alegorías, de las cuales 3, Fausto se puede defender muy bien porque es un hombre rico, pero llega la inquietud. Yo lo que quería proponer era una traducción para inquietud, la ansiedad, ¿sí? Junto con la depresión, una de las más frecuentes causas de consulta en el psicólogo. Fausto más bien tenía ansiedad, por eso no podía encontrar un instante de relajación zen donde decir, aquí, en este instante. Yo esa es la traducción que me hago a nivel de individuo, dejando los diques, dejando el capitalismo, todo. Tal vez Fausto con mindfulness puede superar y salvarse. Podemos sentirnos completos, realizados en algún instante de la existencia. O sea, ¿qué es la felicidad sino destellos que se evanecen, ¿no? Sí, una cosa es que se me olvidó, que me parece importante, es que, por algo que mencionaron aquí, que si el héroe es Mefistófeles o es Fausto. Realmente Mefistófeles representa el pasado, representa la tradición, lo antiguo. Realmente, como lo retratan, es un hombre de pueblo, casi un campesino, ¿sí? Un hombre que está en la tierra mientras Fausto está en las nebulosas pensando en las grandes obras. Realmente el hombre moderno es Fausto. El pasado, el hombre del medioevo, lo representa Mefistófeles. El quiere detener el tiempo. Fausto quiere hacerlo cambiar y avanzar. Al querer el progreso, al querer el cambio, destruye el pasado con un costo muy alto que es el que siempre se olvida. Por ejemplo, a nosotros parece un alto progreso controlar la naturaleza, pero la naturaleza nos está pasando cuenta de cobro ya, ¿sí? Estamos al preámbulo de la destrucción de la raza humana, eso es un misterio, es nada escandaloso, ya lo sabemos, la cosa es de tiempo. ¿Cuánto duraremos? ¿20 años, 50 años? Yo creo que 100 años no alcanza la naturaleza humana a sobrevivir con este tema, el cambio climático, etcétera, etcétera, que es producto de la intervención de esta plaga que llama el ser humano. Y este ser humano, ahí en el Fausto, está retratado de cómo, para lograr el progreso, para lograr satisfacer sus necesidades, destruye el pasado a un costo muy alto. Uno de los ejemplos, Margarita. Margarita era una niña bonita, sana, se disfraza, Mefistófeles le disfraza de un hombre poderoso, rico y bonito, la seduce, la embaraza, pero cuando ya quiere el matrimonio, el hombre se va, Margarita
mata al niño, y en esa época esto le implicó que a ella terminan encarcelándola y luego matándola. ¿Sí? El otro costo alto, los dos campesinos, los dos se llaman Filemón y Neus, ¿cómo se llaman los dos personajes? Exacto. Son los dos campesinos que sufren la devastación del progreso. ¿Sí? Y en cada una de las escenas estamos viendo cómo está destruyendo el pasado, ¿sí? Pero también está destruyendo también una serie de virtudes que existían en el pasado. ¿Sí? Y nos estamos convirtiendo cada vez en hombres modernos, totalmente insatisfechos, egoístas hasta el extremo, que somos capaces de matar a Margarita o somos capaces de despedazar los pequeños recodos del pasado. Que hay una serie de virtudes que hemos venido destruyendo. Destruimos aquí, por ejemplo, a los indígenas, ¿sí? Destruimos comunidades enteras. América, Colombia, cuando llegan los españoles, tenía alrededor de 4 millones de indígenas, y a final del siglo XVIII tenía solamente 150.000 indígenas. ¿Sí? Entonces el progreso lleva a la destrucción. Nosotros somos hombres modernos, podemos estar orgullosos de eso, pero todo lo que implica la modernidad. O sea, si este hombre moderno no se transforma y no cambia y no busca otros propósitos, simple y llanamente vamos a la devastación, o a la soledad, o a la angustia, o al suicidio. Pues muchas gracias, Héctor, Enrique y María Elena. Siempre quedo con querer hablar más, pero nos han dicho también que rico que el público alcance a hablar. Entonces tenemos un par de minuticos, no sé si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, les pasamos el micrófono, si se acercan por acá. ¿Hay algo en alguna parte? Yo tengo un chisme. Pero con micrófono, ¿se acerca? ¿Me alcanza? Acérquese. En la cámara. Acérquese. Los dos que levantaron la mano se están acercando para hacerlas. Tíralo. Muy interesante lo que han dicho los amigos, los compañeros, los profesores. Se quería anotar un chisme y otro comentario. El chisme es que de pronto ahora en la Feria del Libro, que está próxima a abrirse, o en el segundo semestre se publicará una nueva novela de William Ospina sobre el amigo modelo del Fausto de Goethe, ¿no? Sobre Humboldt. ¿Cómo se llama? Alexander von, o sea, el de Humboldt. Bueno, ese es el chisme. Les dije, no, la novela de William Ospina ya está terminada, está en proceso de edición. Lo otro, bueno, este Fausto es un Fausto muy grande al lado de otros grandes Faustos. Estábamos comentando con Alberto que nos encanta, nuestro Fausto preferido es el Fausto, el doctor Faustus de Thomas Mann, cuyo personaje no va a ser un científico, sino un músico. Les recomiendo esa novela en especial, el doctor Faustus de Thomas Mann, la gran novela, una de las grandes novelas del siglo XX. América Latina no se salvó de tener sus propios Faustos, hay dos Faustos. La última novela que yo conozco, escrita con la idea del Fausto, es de un autor chileno que acaba de morir hace una semana, 2 semanas, Jorge Edwards, y su novela se llama El Anfitrión. Ya es un personaje faustico político al que le toca exiliarse después del golpe de estado de Pinochet. Y cuando está en Alemania democrática, en la Alemania socialista, se le presenta su Mefistófeles propio para invitarlo a volver a Chile sin ningún problema, ¿no? Ese es otro. Hay muchos Faustos, muchos. El primer Fausto es una leyenda medieval. Y después, como es la gran, alguien dijo que es la principal creación literaria y artística del hombre de Occidente, y que es el hombre de Occidente. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Bueno. Gracias. Pues mi pregunta es la siguiente. Según yo entendí de lo que hablaban de la charla, que apenas llegué un poquito tarde, el Fausto, bueno, esta es mi interpretación, el Fausto buscaba la felicidad,
de algún modo. O sea, saciar ese vacío que tenía le producía felicidad. Entonces yo les quisiera hacer una pregunta a ustedes, literarios, gente muy de saber, que me hicieron una pregunta que de ahí me quedó sonando. ¿Ustedes creen que la felicidad es una función del consumo? Voy a dejar que uno conteste la pregunta que está difícil. ¿La felicidad es un producto del consumo? Una función. Una función del consumo. ¿Quién quiere intentar por acá? Pues yo ya había contestado. Mi solución para la terrible ansiedad del Fausto era salte de eso, salte del círculo del consumo, hazte un poquito de meditación todas las mañanas, no te obsesiones tanto con leer, vuelve a una vida más meditativa, o sea, un no, sencillamente. Pues el consumo funciona a partir de la lógica y del discurso de la felicidad, ¿no? La happycracia. Compra y eres feliz, ¿no? Consume y eres feliz. Entonces sí, es una función del consumo, por supuesto, porque lo que le venden, el relato que le venden es que usted solo es feliz si tiene ciertas cosas, ¿no? Para todo lo demás usa Mastercard, o sea, la felicidad depende del consumo. Entonces, claro, es una función del consumo. Y yo diría la felicidad, si es algo, es un fantasma. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, pues sí, ya respondieron, pues no. El consumo es solamente una serie de satisfactores que dependen también históricamente, ¿cierto? Entonces simplemente no. Pero, ¿qué es lo que nos deja aquí de mensaje el Fausto y allá el acto quinto, que es como el resumen del asunto, la conclusión? Y es que el hombre solamente logra la felicidad en la medida en que es productivo. Se encuentra a sí mismo y obtiene la libertad en la medida en que interviene productivamente, activamente en el proceso de transformación del mundo. ¿Sí? Y eso que uno dice, bueno, eso es de Goethe, lo dice, pero también lo dice Marx y lo dice absolutamente todo el mundo. Solamente somos felices cuando estamos en proceso de creación permanente, cuando no somos pasivos, cuando simplemente no absorbemos lo existente, sino que intervenimos para transformar el mundo a nuestras condiciones, nuestras necesidades. Bueno, acá hay última intervención. ¿Hay alguien allá atrás o esa es una mano así saludando? Ok. Bueno, la palabra. acá. Listo, por cuestiones de tiempo, último comentario. Ay, pero el pobre muchacho. Él estaba levantando la mano. ¿Usted? No, pues tú eres el decano de Economía, ¿cierto? Ah, pues curioso porque precisamente esta pregunta, o bueno, esta afirmación de que la felicidad es una función del consumo, me la da un mismísimo profesor de Economía. Entonces yo digo como, vaya, es bastante curioso. Hablando lo tuyo, la felicidad, o sea, ¿los fantasmas son reales? ¿Es real? ¿O solamente es un espejismo? ¿Sí? No, eso me he preguntado estos días. Y con respecto a lo de meditar y eso, pues me hace sentir o me hace pensar, tal vez lo estoy interpretando mal, por supuesto. Qué pena, nunca había tenido micrófono. Tal vez me hace pensar un poco como que la felicidad viene a ser no pensar, sino como tal vez aceptar las cosas y creo que por eso es que el hombre medieval en Fausto, pues en mi opinión se ve más completo, porque simplemente no sabe que está completo, sino que simplemente lo deja de lado. Entonces la felicidad sería no pensar. Bueno, pues quedamos con muchas preguntas pensando en la felicidad. Parte del ejercicio acá es de verdad como un abrebocas para que ustedes se conecten con estas obras clásicas. Cuando estaban hablando del Fausto y en el Fausto 2, yo no podía evitar pensar en el tomo 1 del Quijote y el tomo 2 del Quijote, es decir, estas obras que se van cocinando a lo largo de las vidas, que interactúan con el contexto en el que están. Hago acá un anuncio, mañana tenemos otro episodio de historia sobre la vorágine, y cuando estábamos preparando esa charla, en cierto sentido la discusión que hacíamos es hasta qué punto, por ejemplo, la literatura nos invita más al pasado que la misma historia, en el sentido que la literatura está haciendo un espejo
de un contexto, un momento que se está viviendo. Entonces, ojalá se lleven algo hoy, digamos, de esta figura del Fausto, por lo menos vayan a Wikipedia a mirarlo, vayan a ver videos, se ha hablado mucho, pero es una pregunta por yo diría como por lo que dijo María Elena al comienzo, como por el individuo y su lugar, ¿no? Digamos que acá la invitación es esa. Que quiero darle las gracias a Héctor, a Enrique y a María Elena, y un aplauso para ellos. Y si tienen tiempo, pues mañana a las 10 de la mañana estaremos en el aula máxima para el tema de La Vorágine, la obra de José Eustacio Rivera. Entonces, muy bienvenidos. Muchas gracias. ¿Puedes responder? Dale. Pues creo que nuestro tiempo nos enseña que la felicidad es no pensar y la felicidad es la ignorancia. O sea, no saber igual felicidad. Entre menos sabe, pues menos se preocupa, ¿no? Corazón que no sabe, corazón que no siente. Y eso. Y, o sea, el que piensa pierde. Creo que eso es un paradigma de nuestro tiempo para idiotizarnos y zombificarnos, ¿no? Pero, y sobre los fantasmas, claro que son reales, como los recuerdos, como las creencias, como nuestras ideas, como lo que sentimos, como los espectros de nuestro espíritu, ¿no? Claro que son reales.